Bueno, la arquitectura, la RAE la define como el arte de construir, ¿no? Para mí es el arte de construir muchas cosas, no solo edificios, no solo casas, sino construir relatos, construir libros, construir historias, digamos, en definitiva, hacer proyectos, proyectar. Cada libro para mí, por ejemplo, es un proyecto distinto, con un autor distinto, con una historia distinta, necesidades distintas. Mi vida cotidiana consiste en editar libros, desde su origen hasta el final, ¿no? ¿Cuál es el origen de un libro? Bueno, pues desde que el autor o la autora llega aquí con un manuscrito, una idea, y nos propone algo que contar. Entonces nosotros vemos un poco cuál es esa pertinencia del libro, si encaja o no encaja en nuestra editorial, en qué colección podría encajar, y seguir todo ese proceso hasta que se hace cuerpo físico. Nosotros estamos constantemente comunicándonos, bien con el equipo nuestro que tenemos de diseñadores, maquetistas, correctores, etcétera, bien con la parte de la imprenta, ¿no? De la impresión, que es, digamos que si hay que hacer una analogía sería como con la parte de la obra, ¿no? O sea, cuando hay que ir a obra hay que ir a la imprenta, básicamente, en este estudio, ¿no? A veces pensamos que un libro es un escritor, ¿no? Alguien escribiendo en su casa y después ya pasa directamente al libro, y no, hay un proceso muy muy largo y que implica muchas personas. Los miércoles son un día muy importante porque es el miércoles es el día que hacemos el lanzamiento del libro, las fotos del libro, lo comunicamos a prensa, etcétera, y además por la tarde pues hacemos el club de lectura asimétrico desde aquí, de hecho, desde este fondo, y compartimos con los lectores y las lectoras un trocito de esos libros. Tenemos que intentar pensar con el autor si el índice que ha propuesto relata bien cada uno de las intenciones que esa persona tiene a la hora de contar ese proyecto. Luego, si nos vamos, por ejemplo, al orden material de las cosas, pues hay que pensar qué tipo de papeles vamos a utilizar, qué tipo de impresiones vamos a utilizar. Tienes que tener en cuenta, igual que en obra, saber cómo funcionan todos los materiales para que después el resultado no sea malo, vamos a decirlo así, ¿no? Llevamos ya casi 15 años, ¿no?, con la editorial, pero al final esto te lo enseña la relación precisamente con todas esas múltiples personas a las que te encuentras. Digamos que toda esa concepción de los proyectos en su orden global, ¿no?, como en su conjunto holístico, por así decirlo, es lo que la carrera también te da. O sea, no solo te capacita, obviamente, técnicamente para pues, hablar de estructuras, de instalaciones, etcétera, también te da esta capacidad de visión de conjunto que, aplicado a cualquier proceso de proyecto, que también lo es un libro, pues es como casi directo, ¿no? Te lleva directamente a ello. Esto empezó hace ya, pues eso, 13 años, que yo conozco a Juan García Millán en la escuela, y Juan en un momento dado me dice: oye, yo tengo una editorial, necesito ayuda con un par de proyectos porque no me da tiempo a hacerlo, ¿te animarías? Y en ese momento entro como, digamos, becaria de esta editorial, y el proceso me lleva a evolucionar hasta, bueno, pues prácticamente manejar todos los procesos en todas sus fases. Yo creo en el aprendizaje a través de la utilización, no tanto que te cuenten algo y tú te lo tengas que creer, sino que tienes que utilizarlo de verdad para poder trabajar en ello y hacerte un experto al final, no porque algo te haya venido del cielo, sino porque has estado, en mi caso, 13 años utilizando herramientas, terminología, vocabulario, entendiendo los procesos físicos de lo que les pasa a los libros cuando entran en las máquinas. Pep Ketglas, que yo creo que es Josep Ketglas, que es bueno, uno de los referentes no solo de crítica y de pensamiento, sino también de la edición. Pep siempre ha entendido sus libros antes que mostrárselos a una editorial, ¿no? Pep siempre ha hecho su propio libro para después proponérselo o proponérnoslo a las editoriales, ¿no? Entonces, cuando ha llegado con cada uno de cualquiera de ellos, Breviario llegó primero, o ahora el último que hemos hecho, que ha sido Saber Habitar, de Genofonte, cualquiera de ellos, él en su cabeza los proyecta primero, los entiende primero como una especie de proyecto, y nos lo traslada para que nosotros lo hagamos realidad. Andrés Cánovas también, por supuesto, como editor, toda su carrera la ha compaginado con esta parte editorial, con esta labor editorial, por ejemplo, con las revistas, ¿no? Todos los libros que ha hecho como editor, cómo ha seleccionado quién tenía que hacer qué, ¿no? Cómo es capaz de gestionar esos equipos
también elegir a las personas en las que confía, ¿no? Pues por ejemplo hablar de Gráfica Futura, que es una de las mejores agrupaciones de diseño de España, diría yo. Contar también, por supuesto, a Maite Muñoz y Carmen Espejel. Maite, digamos, que dio la confianza casi ciega, porque cuando empezamos éramos muy pequeñitos, confió en nosotros para publicar sus libros, ¿no? Tengo una historia muy curiosa con Carmen Espejel, y es que mi madre en primero de carrera me regaló su libro, el libro de Carmen, Heroínas del Espacio. Y yo, claro, cuando cogí el libro, pues aquello me pareció, Dios mío, qué maravilla, ¿no? Y venga a leer y tal. Y yo, ojalá algún día conozca a Carmen Espejel. Claro, de repente, cuando llega en textos críticos la primera oportunidad de trabajar con Carmen, que es a través de sus textos críticos, pues claro, para mí eso fue increíble, ¿no? Conocer a la persona de uno de mis referentes desde primero de carrera. De verdad que cada uno de ellos te enseña algo. Por ejemplo, aquí tenemos dos que pertenecen a una misma colección, pero incluso perteneciendo a una misma colección, los libros tienen necesidades distintas, independientemente de lo que nosotros podamos ver o no. O sea, tienen vida propia, te diría casi, y necesidades propias. Tienen un universo propio, aunque haya digamos aquí ¿no? un planetario lleno de cosas. Cada libro es un universo también. Creemos de verdad que los libros físicos permanecen. Desde que se inventó el libro no ha habido otro formato que no sea este para el libro físico. Es muy difícil mejorar este objeto porque ya es en sí todo un descubrimiento y se sigue utilizando, ¿no? Ya hay estudios científicos que demuestran que la capacidad de retención con un libro físico, la capacidad de entendimiento, la capacidad incluso visual de colocar dónde estaba, qué párrafo que yo he leído, y este concepto que trataba Andrés Perea, por ejemplo, en este libro, ¿no? Sobre la pedagogía, entonces estaba aquí en la página derecha arriba. O sea, toda esa concepción neurológica que tiene que ver con el ojo y la mano es muchísimo mejor que la que ocurre cuando estamos trabajando con una pantalla. De hecho, hay en algunos colegios que están retirando todo el tema de las tablets y tal en las escuelas, porque se han dado cuenta de que la cognición de los temarios, etcétera, es mucho menor en los niños que han utilizado esas herramientas más digitales o más, digamos, distanciadas, que aquellos que lo han hecho en libro, ¿no? Hay una parte grande de nuestro trabajo, por ejemplo, que se hace en redes o que se hace en Instagram. Son maneras de intentar conectar, de intentar demostrar que cada uno de estos proyectos merece la pena, y merece la pena ser conocidos, merece la pena ser leídos. Otros modelos que hemos estado explorando, pues por ejemplo también son los audiolibros. Puede ser muy interesante en el sentido de que cuando tú puedes leer perfectamente estos libros sin ver las imágenes, pero puedes buscar las imágenes. Es decir, tú puedes estar escuchando ¿no? al autor o a la autora hablar de X obra o de X cuadro o de X exposición, y el lector también puede implicarse en ese sentido. Lo que es el objeto no sufre si lo leemos, sí sufre si lo terminamos destrozando a base de ampliaciones, desampliaciones. Luego la imagen hay que quitarla porque si la hacemos demasiado grande se sale de la pantalla. Entonces yo siempre les digo, cuando he dado clase a mis alumnos, hay que decir que sí primero, y luego ya vamos viendo cuándo se dice que no y cómo se dice que no. He dado muchas clases sobre todo InDesign y procesos de diseño y maquetación. Hemos dado talleres de edición de libros. Yo recuerdo en uno de los talleres hablamos mucho de esta relación, ¿no? De contenedor y contenido. Entonces les proponemos siempre a los alumnos, como ejercicio final de esos talleres, hacer un libro de un arquitecto o arquitecta que ellos elijan, ¿no? Entonces de repente pues alguien aparece con un libro que en realidad es un desplegable que se convierte en cúpula geodésica. Teníamos también los de arquitecturas hinchables que aparecieron con un globo gigante. El libro estaba dentro del globo y era un libro sobre Prada Pool. Lo han hecho alumnos y alumnas, o sea que de arquitectura estoy diciendo, ¿no? Que al final convierten el libro en un proyecto en sí, tanto proyecto material como proyecto de contenido como proyecto de diseño. Aprendes tú más de lo que yo estoy segura de que ellos y ellas aprenden de mí, ¿no? Yo he aprendido en la manera en la que me relaciono, en la manera en la que cuento las cosas. Hay veces que yo creo que lo estoy contando muy bien y en realidad no me están entendiendo. Pues habrá que saber qué es lo que yo estoy haciendo mal para poder hacerlo mejor. La música, me preguntas por la música. Para mí la música es casi la vocación de mi vida, ¿no? Es una cosa que me acompaña desde hace muchísimos años.
La relación de la música y la arquitectura está demostrada desde hace ya, mencionar Xenakis, por ejemplo, como el coro Xenakis de la escuela. O, por ejemplo, podemos hablar también del trabajo que hace, por ejemplo, Anna Bofill, ¿no? Anna Bofill, prácticamente toda su carrera, después de dejar el taller, empieza su carrera musical, ¿no? Y de compositora. Claro, una arquitecta componiendo música es un universo también totalmente nuevo, ¿no? Y totalmente, te diría, vertiginoso. O sea, hay que escuchar esa música para entender un poco estas propuestas tan arriesgadas que hace Ana, sobre todo, por ejemplo, la neopercusión. Desde que tengo recuerdo en mi cerebro, yo he estado cantando y me he estado relacionando con la música. Ver una partitura de Bach o ver una partitura de Mendelssohn, pues claro, tú entiendes quizá unas estructuras, no porque sepas música, pero sí entiendes un poco la manera en la que están construidas todos esos espacios musicales, esos silencios, esos tiempos. Me parece un mundo maravilloso, ¿no?